Vamos a dar la bienvenida a Mariló Sánchez Fuentes. ¡Bravo! La Pero alfombra. no funciona. Gracias, chicas. Super Bueno, alfombra roja. Super alfombra roja. Oye, a las chicas de antes me las llevo a la tele. Sí. Y bueno, Claro, ¿y quién eso es? hay que contarlo. Ayer Bueno, y teníamos a las demás. a 400 enchufadas online, o sea que ¡Hola! y de multitud de países de habla hispana, o sea que Fenomenal. Pues bueno, aquí tenéis a una gran empresaria, bueno, desde hace más de 20 años y es una referente en el sector financiero a nivel nacional e internacional. Consiguió el premio a la mejor franquicia del año en España en 2005 y tras la crisis del 2008 tuvo que reconvertirse y volvió a salir adelante. En el camino descubrió que aquello que realmente la apasionaba en la vida era ayudar a empresarios y a emprendedores a conseguir sus sueños y poner en marcha o mejorar sus negocios con éxito, ayudándoles a mejorar sus empresas, su calidad de vida y ser más felices. Y por ello fundó el Campus 360 Group, una empresa que lleva más de 20 años apoyando, formando, mentorizando y financiando a emprendedores y empresarios, en este caso a emprendedoras y a empresarias, y negocios en español. Y además, para no aburrirse, luego cuando le queda alguna hora, si os va a sonar la voz, porque es una de las grandes locutoras de Capital Radio en el programa de negocios de carne y hueso, y además hace unos meses empezó en el dial 125 de Movistar Plus con el programa también Negocios de Carne y Hueso. Un programa líder que se ha convertido entre emprendedores, pymes y autónomos y startups, por lo cual seguidla porque es una pasada y es una gran caminadora. Un aplauso enorme para Mariló. Una gran caminadora. Muchas gracias, María. La verdad es que cuando me pediste venir a contar un poquito mi historia, pues siempre me sigue impactando después de 25 años haciendo tantas cosas, pero al final te das cuenta que lo que has hecho en tu camino, si sirve para inspirar o motivar o hacer que alguien pueda iniciar un camino y cumplir un sueño, siempre acaba mereciendo la pena. Efectivamente, por hacer el cuento corto, vamos a tratar de ordenar esa historia y por qué hoy estoy en un programa de radio y televisión, porque yo no soy periodista, siempre empiezo diciendo eso, respeto muchísimo a los periodistas, yo soy empresaria, emprendedora, como seguro que todas las que estáis aquí, por conocernos un poquito. ¿Cuántas de vosotras ya han emprendido? Bueno. ¿Y cuántas está pensando en emprender? Vale, o sea que tenemos aquí de todo y este es el sitio para ello, sin duda. ¿Cuántas de vosotras ha sentido miedo y ha tenido dudas en algún momento? Todas. Y esto sin duda es lo que nos une, ¿no? Esos miedos, esas dudas, esa incertidumbre que hay en todo este camino, en todo este viaje y que al final te das cuenta después de tantos años que compartiendo esa experiencia y uniendo esfuerzos en sitios como Womenalia y el Campus 360, el camino se hace más sencillo, porque te das cuenta que lo que te pasa a ti pues le pasa también a la de enfrente o le puede acabar pasando a otra y si consigues hacer un poquito más fácil el camino de las que vienen, pues todo acaba mereciendo la pena. Bueno, pues como os ha contado María, soy Mariló Sánchez Fuentes. Pongo el guión siempre en el Sánchez Fuentes porque hay otra periodista por ahí, Mariló Sánchez, y había que unirlo y además hay que unir a papá y mamá siempre en lo que somos y en lo que hacemos. Como os digo, soy la presidenta y fundadora del Campus 360, la mayor plataforma de emprendimiento y negocios en español y ahora además en unión con Womenalia, que ahora os contaré más sobre eso. Y además, por el camino, pues creé el programa Negocios de Carne y Hueso, de los de corazón, que empezó en radio. A mí me estaban haciendo una entrevista en otra emisora de radio cuando oyeron mi historia y lo que hacía, dijeron,
tú tienes que tener un programa de radio, tienes que motivar e inspirar a gente. Se acabó convirtiendo en líder de audiencia. Yo nunca había hecho radio, más allá de mis entrevistas. Me pusieron delante de un micrófono sin saber hacer nada. Ahí el gen emprendedor demuestra que una vez más nos podemos poner delante de lo que queramos. El programa en poquísimo tiempo se acabó convirtiendo en líder de audiencia entre emprendedores, pymes, empresarios. Está entre los 5 podcasts más escuchados en español, teniendo en cuenta que 3 de ellos se emiten desde Silicon Valley. Y hace un año Movistar lanzó su canal económico, Negocios Televisión, y me pidieron pues replicar el formato de radio y llevármelo a la tele. Y una vez más el gen emprendedor te dice que sí, pero si yo nunca me he puesto delante de una cámara, pues ahí en poquísimo tiempo estábamos haciendo un programa de tele dirigido a vosotras, dirigido a vosotros, a este público a este público objetivo que tanta falta hace, ¿no? Y efectivamente en este año de programa de tele se ha vuelto a convertir en una referencia en el mundo del emprendimiento, porque ojo, es que no hay derecho a que en un país como el nuestro no haya programas de emprendimiento. No haya, bueno, pues está el de mi amigo Juanma Romero de Televisión Española, que compartimos ahí, y al pobre le tienen a las 2 de la mañana y estamos en Negocios de carne y hueso en Movistar, ahí dándolo todo y tratando de llevar el mensaje de que emprender y de que hacer negocio y de que ser empresario es, pues bueno, una carrera de fondo y una carrera que es muy, muy, muy gratificante, ¿vale? Pero bueno, pues ahora como os estoy contando, mis empresas pues son pues exitosas, he tenido momentos de empresas millonarias que iban a salir a bolsa, os contaré, pero el camino hasta llegar aquí pues no ha sido fácil y eso seguro que muchas lo estáis viviendo o lo podéis vivir en algún momento. Por hacer un poquito la sincronización y porque María también me pidió que contara un poquito esta historia, pues bueno, yo con apenas 26 años pues me dejaba el supuesto trabajo fijo que mi padre siempre había soñado con que tuviera. Era la directora de banca más joven de España. Hablo del siglo pasado, bueno, suena así, ¿verdad? Pero claro, te hablo del 96, 97, ¿vale? Y bueno, pues yo dejaba aquel trabajo supuestamente estable donde en un año conseguí pasar pues bueno, de empezar desde abajo a ser directora de zona y dirigir al grupo, pues un grupo de hombres, evidentemente, de mujer y en los 90 directora, donde sinceramente me aburría como una ostra. En menos de un año, pues haces una carrera meteórica, pero ahí me di cuenta que bueno, yo ya sabía, ¿no?, que ese gen emprendedor no me servía para trabajar por cuenta ajena. No podía trabajar por cuenta ajena. Yo siempre digo que yo nací con ese gen emprendedor. Todos nacemos con el gen emprendedor. Yo creo que nos lo acaban extirpando por el camino. Pero todos nacemos con ese gen emprendedor. Nacemos emprendedores y acabamos siendo empresarios por formación o por aprender, ¿no? Pero desde luego el aprendizaje yo al menos no lo conseguí después de 3 carreras universitarias y 4 másters. No sé si a alguna de vosotras también os ha pasado algo similar, ¿no? Buscas dónde formarte a emprender, formarte a ser empresario y te das cuenta que no existe algo donde realmente puedas aprender a equivocarte menos, ¿no? Pues como os decía, yo lo tuve que aprender en esos 25 años casi de experiencia a las espaldas. Con esos 26 años dejo ese trabajo supuestamente fijo y decido que ¿para qué iba a trabajar yo en un banco? Voy a ver si creo un banco. Así de osada es la juventud. Así de osado es el gen emprendedor. Yo unos años antes había estado en Estados Unidos y había descubierto la figura del broker financiero, que aquí en España era súper desconocida. Y yo con eso me vine en la cabeza y dije, esto tiene que existir en España. Así que ni corta ni perezosa, pues voy a ver cómo creo algo que no existía,
algo que el público, el consumidor no demandaba porque no sabía que existía esa posibilidad. Dejé aquí el trabajo con toda la cara de espanto de mi padre. De verdad, mi niña, vas a dejar el trabajo que todos los padres sueñan por hacer algo que, ¿qué? Perdona, ¿que un banco tú? Pero si, si tienes, no, ¿cómo? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo vas a empezar? Me quedo hasta sin palabras pensando en la cara de estupefacción de mi padre. Pues sin recursos, sin dinero, sin socios. En ese momento lo único que tenía era mi coche, que tuve que vender para montar aquella primera oficina. Eso sí, la monté como si no hubiera un mañana. Vamos, conseguí que el Banco Zaragozano de aquella época me pusiera un cajero, María, en la puerta. Es decir, pues bueno, yo era todo, yo lo hacía todo. Yo cogía el teléfono, yo era la responsable de marketing, yo limpiaba las papeleras, yo negociaba con los bancos, yo hacía las campañas, yo diseñaba los anuncios, yo iba a todo. Moría de miedo por las noches, por si iba a tener algún cliente, porque tenía que explicar a todo el mundo aquello que nadie conocía. Y yo iba a los bancos a negociar, yo iba a las compañías de seguros, yo iba a las compañías de fondos de inversión a negociar productos para mis clientes, y recuerdo que me decían, ¿y por qué te van a ir a buscar a ti? ¿Por qué te van a comprar a ti en lugar a mí? O sea, tenía que explicar todo absolutamente desde cero. Pues aún me acuerdo de aquel primer cliente que se atrevió a comprar aquel servicio que no existía y que no tenía nombre en España, Faustino López. Y con Faustino López vinieron muchos más Faustinos después. Después de aquellos miedos nocturnos, aquello empezó a tener sentido, empezó a cobrar fuerza. En un año habría una segunda sucursal. En 2 años ya tenía 6 sucursales que fui abriendo en distintos sitios de España y bueno, y dije, pues esto no puede seguir creciendo, tiene sentido. Estamos hablando del 99 y decidí, ¿y por qué no franquiciamos esto? Venga, otra aventura del gen emprendedor, ahí moviendo, moviendo las energías. En el 99 y principios del 2000 os aseguro que montar una franquicia no es como ahora. No había las facilidades para hacerlo, con lo cual volví a hacerlo todo desde cero. Manuales de formación, cómo crear pues bueno, una plataforma que pudiera ayudar y que aquello pudiera crecer y hacerse escalable. No se utilizaba aquella palabra en aquellos momentos. Crear manuales, crear departamentos de franquiciadores y una serie de cosas, y se empezó a abrir distintas oficinas, distintas franquicias. La primera se abrió en el 2003, en el 2004, pruebas piloto. En 2005, como os ha dicho María, el concepto empezó a calar fuerza. Ya había una red de 25 oficinas abiertas. El ministro de Industria me entregaba el premio a la mejor franquicia del año en España, en el primer año de franquiciadora, y aquello siguió creciendo y siguió escalando. Yo, bueno, sola, como os decía, había empezado y en ese momento ya estábamos abriendo, llegamos al 2007, a principios del 2007, ya había en España 98 oficinas, yo tenía 200 empleados en ese momento. Ya había empezado una expansión internacional, había abierto en Portugal, estaba abriendo en México y ya tenía... estaba estudiando el mercado para abrir en Miami y incluso en ese momento había valorado un fondo de inversión suizo, la compañía, mi bebé en ese momento, en más de 20 millones de euros, invertía una cantidad de 3 millones de euros que iba a permitir a la empresa salir al mercado alternativo bursátil en 2008. Me acuerdo que volando desde Lisboa, donde acabábamos de inaugurar el concepto de la oferta multibanca, creé la categoría que no existía en el mercado, creé la mayor red de servicios financieros y de oficinas financieras que había en España en ese momento, con un nombre de una categoría. Recuerdo en julio del 2007, volviendo en un avión de Lisboa, leer la noticia de la quiebra de Lehman Brothers. Yo no sabía lo que iba a significar aquello, pero a mí el estómago me dio un vuelco que tuve que ir al baño sin saber qué iba a pasar.
Yo en septiembre firmaba mi gran ampliación de capital. Evidentemente, ese septiembre no llegó. O sea, no llegó esa firma, llegó septiembre, evidentemente. No llegó la firma y llegó, entre ese septiembre, llegó evidentemente 2008 y el gran susto y el gran máster de mi vida. Las 3 carreras universitarias, los 4 máster que había hecho hasta ahora, como os digo, no tenían nada que ver para ese gran máster que viví entre 2008 y 2010. Porque de repente te encuentras, en mi caso, como os decía, 100 oficinas, 20 y tantas ya en Portugal, abriendo en México, Miami, mercado, bolsa, tal, y te encuentras sin producto para vender en 24 horas. No había producto que vender. Evidentemente, una empresa que había crecido muchísimo, una empresa millonaria, desde mi coche hasta cotizar en bolsa en apenas unos años. El 2008 te pone esa realidad delante y de repente te encuentras que lo pierdes todo, todo. Te quedas absolutamente endeudada, en mi caso, absolutamente endeudado. Todos los bancos que te venían por la puerta ofreciéndote créditos preconcedidos se tiene que devolver en un mes, en unas semanas, 200 empleados, familias que habían apostado sus ahorros por las franquicias que yo había creado, todos esos empleados, todas esas familias sin producto para vender. Yo en ese momento, yo no partía de cero, partía, no sé, de menos 100, de menos 1000, de menos 1 millón, por todo el peso que tenías a tus espaldas, por esa responsabilidad. Ese fue el gran máster, el principio del gran máster, ¿no? de toda la experiencia que vino después en esos 2 años, porque primero tienes que darte cuenta de que eso es verdad. Y ahora, ¿cómo reaccionas ante una realidad tan bestia? ¿Cómo te recompones? Porque primero te tienes que recomponer tú personalmente y no estás preparada. No estás preparada con apenas 30 años, cuando solo has crecido, cuando solo has tenido éxito. No estás preparada para algo así tan radical y tan bestia y tan de repente. Yo había conseguido un patrimonio muy importante a todos los niveles que perdí, evidentemente, porque todo lo había apostado en la empresa. Los grandes errores que vas cometiendo por el camino, que son esa experiencia que ahora sirve a tanta gente, lo había apostado todo en el camino. Había apostado mi patrimonio, pero también había apostado mi vida, mi salud. Durante 2 años tuve que reconvertirme, tuve que aprender de nuevo lo que era importante, de nuevo y por primera vez, lo que era importante en la vida, y no era crecer a toda costa, y era principalmente ocuparme, o sea, pensar en que el centro, para que un negocio vaya bien, primero tú tienes que estar bien a todos los niveles y luego el negocio va creciendo conforme tú vas creciendo. Bueno, tenía muchas cosas que aprender, pero sobre todo dejar de creerme que lo sabía todo. Dejar de creerme que era superwoman y que podía con el mundo, ¿no? A partir de ahí empiezas a reconducir todo aquello, como tantas familias que dejas por el camino, cómo las salvas, se puede volver a poner en marcha, pierdes todo, te quedas súper endeudada. Y me tengo que reponer porque el gran susto, porque aún así todavía no te das cuenta de lo peor que está por venir cuando te ves en una ambulancia un 1 de enero con un ictus. Eso es lo que realmente te hace pensar qué estoy haciendo mal y hacia dónde tengo que reconducir mi vida. Todo ese esfuerzo por tratar de salvar a tanta gente, de salvarme de mí, de no dejar deudas por el camino, no dejar cargas por el camino, se acabó convirtiendo en un ictus que me paró definitivamente, del que afortunadamente quedé bien. Pero cuando yo estaba en aquella ambulancia sola, solo pensé, Dios mío, si salgo de esto,
esto va a ser para que cambien muchas cosas. Y ahí vi claramente cuál tenía que ser ese salto, ese cambio, esa vocación y a lo que tenía que dedicar esos pasos. Sí, había partido de cero y de qué servía tanto esfuerzo y de qué servía viajar en avión privado, tener casa con playa, tener coches deportivos, de qué servía llegar a lo más alto si al final te encontrabas sola con un ictus en una ambulancia. O sea, cuando tomas perspectiva de lo que realmente es importante, la empresa coge otra dimensión y se crea empresa de otra manera. Cuando yo descubrí aquello, dije, esto es para lo que yo estoy aquí. Esto es lo que yo realmente quiero transmitir a la gente. Me ha costado tanto aprender qué es lo importante y cómo hacer empresa de verdad, que ya no, el objetivo ya no es hacer más empresa porque sí. El objetivo es hacer que otros no tengan un camino tan duro y tan difícil, o que tengas que acabar viviendo, perder tu patrimonio y tener un ictus y muchas otras cosas peores por el camino, perder tu familia, perder tu vida casi, para que tu empresa crezca. A partir de ahí es cuando decido dedicarme a crear un programa de apoyo, de emprendimiento, de financiación, que realmente, el programa que a mí me hubiera gustado tener en el camino y que tanto buscaba para que la gente no lo pasara tan mal y para que la gente no se arruinara y para que no cometiera esos mismos errores, ¿no? Acabé creando el primer programa de mentorización y apoyo y acompañamiento para emprendedores, que se llamó 180 días para el éxito, que volvió a ser pionero en el mercado, ¿no? Porque cuando yo dije, voy a dedicarme a formar y a mentorizar emprendedores, ¿y de qué vas a vivir si los emprendedores no pagan por nada? Otra vez, volver a educar a que, vamos a ver, todo el mundo, sea emprendedor o, o seas lo que seas, pagas por lo que estás dispuesto a cambiar, a recibir, a recibir. Entonces, si tú encuentras un programa formativo que te va a ayudar y que va a reducir tus periodos de aprendizaje y que va a hacer que te equivoques menos, por supuesto que lo pagas y que lo compras. Me da igual que seas emprendedor o que seas lo que seas, ¿no? Pues conseguí demostrar de nuevo al mercado que sí, que el emprendedor paga por formación empresarial, porque bueno, hay formación evidentemente que es gratuita y hay formación. La experiencia de otros hay que pagar por ella. Yo creo, otra cosa es el coste que tenga o cómo se paga, ¿no? Pero tú tienes que pagar porque otros han pasado por ahí, ¿no? O transmitirlo para ello. Pues a partir de ahí se creó esa nueva empresa con esa vocación absoluta de formar, apoyar, financiar y acompañar a que otros no tengan el camino tan duro ni tan intenso, porque hay otra forma de hacer empresa, hay otra forma de ser empresario. Y esto es lo que hoy es el Campus 360, esa plataforma que aúna todos esos esfuerzos, toda esa formación, todo ese acompañamiento, toda esa financiación, todo lo que puede necesitar cualquier emprendedor, cualquier empresario, esté en la fase en la que esté su proyecto, toda esa experiencia acumulada de tantos años unida en programas formativos, servicios, en venta directa, en todo lo que Womenalia tiene dentro, pues, y con muchísimo más, ¿vale? Sí, está aquí el cable. Está aquí el cable. Eso es lo que, como os decía, es hoy. Evidentemente, ahora os cuento un poquito más. Es con un modelo de suscripción que hemos creado a 9,99. Puedes tener acceso a toda esa formación de una manera muy accesible. Queremos, evidentemente, que todo el mundo pueda hacer ese camino y lo pueda recorrer, pues bueno, pues sin que el coste sea un impedimento. Bueno, y podemos regalar a todos, podemos regalar a todas las Womenalias, el acceso al Campus 360 / Womenalia desde aquí, de por vida. Se lo regalamos, me van a matar. De por vida. Porque es cierto que no hay derecho a tener que aprender a ser empresario, a tener que aprender a emprender
con tanto esfuerzo. Existe una vida mejor y se puede ser empresario y se puede tener una gran vida. Por supuesto, se puede ser empresaria, que esto es el siguiente reto. No puede ser que seamos solo el 18% de mujeres emprendedoras, empresarias, las que, cuando además se demuestra, como seguro que ya os habéis oído muchas veces a María, que el 63% de las empresas lideradas por mujeres son rentables en mucho menos tiempo que las de los hombres y son más exitosas y más rentables. Entonces, ya está bien, chicas. Posicionémonos, se consigue, te dejas la vida por el camino, pero ahora, afortunadamente, hay fórmulas para no dejarte esa vida por el camino. Antes éramos así de brutas, éramos superwoman, ya no hay necesidad de hacerlo a lo bestia, ¿verdad, María? Ya no hay necesidad. Bueno, desde el Campus 360, como os decía, el campus es la síntesis de toda esa experiencia mía al principio porque lo fundé, pero ahora de cientos de personas que me acompañan maravillosas, mentores, empresarios, que forman parte también, inversores, que forman parte también de este proyecto. Y hemos querido aunar en esa plataforma, pues como os decía, todo lo que puede necesitar cualquier emprendedor en la fase en la que esté, incluida, ojo, la financiación del proyecto, tanto pública como privada, si es fase semilla, presemilla, si solo tienes una idea o si estás en fase de salir a una ronda de 25 millones. Porque al final, lo que yo me acabé dando cuenta también que el éxito es unir y aunar toda la experiencia de todos los que formamos parte de este ecosistema para que todos los que venís ahora lo tengáis mucho más sencillo que lo hemos tenido los anteriores. Y ese es el mérito y esa es la historia. Realmente, yo creo que eso también es el éxito, María, de negocios de carne y hueso, ¿no? Porque al final hacemos un programa de radio y de tele que habla de lo que sabemos y de lo que somos. No es una periodista, ayer me lo decían cuando entrevistaba a una startup que venía de Valencia, que ha creado un espejo alucinante también, que... Sí, no, ¿el qué? Para verte flaca, que te adelgaza, un espejo que te adelgaza. No, pero bueno, el espejo que te dice cómo te queda la ropa, los que ya se están poniendo en todas en todos los comercios de... Sí, el ActiMirror. Pues bueno, pues lo contaba y dice, oye, se nota que tú no eres periodista cuando hablas por las preguntas que haces, ¿no? Evidentemente, es que ese al final es el éxito del programa y de lo que hacemos. Lo has vivido, y sabes qué es lo que quiere escuchar y ver el espectador y el oyente. Y bueno, yo creo que desde ahí estamos haciendo cosas grandes para seguir apoyando al ecosistema. Y bueno, y poco más tengo yo que contaros. Quería dejar unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta. Seguro que me he olvidado un montón de cosas, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta de campus, de... Ah, eso sí, quiero llevarme a muchas de vosotras a entrevistaros a la radio y a la tele. Porque es parte también del acuerdo que tenemos con Womenalia, que todas las Womenalias que tengan algo que contar, y todas tenéis algo que contar, le demos voz y os apoyemos a todos los niveles. Muchas gracias. Pero que todo se puede conseguir, eso que no os lo quite nadie nunca de la cabeza. Yo lo conseguí partiendo de cero y llegando a lo más alto, y vosotras también lo podéis conseguir. Muchas gracias por ser tan valiente y contar tu historia, porque sí, estamos también cansados, ¿no? De todo el éxito, no, es el camino más difícil que puedes elegir en la vida, yo siempre lo digo. Tengo una familia preciosa con 3 hijos, 27 sobrinos, está tirado. Eso está tirado. Ser madre y trabajar a la vez está tirado. Eso está tirado. En una empresa, en una corporativa, es súper fácil. Métete a emprender. Métete a emprender. Que ahí ya verás que vienen curvas, ¿no? Con lo cual... Pero que nadie diga que fue fracaso. Para mí, perderlo todo, verte en una ambulancia, vivir toda esa experiencia, para mí no fue fracaso. Para mí fue el principio de todo lo que tenía que venir, de la gran oportunidad
que ahora me permite tener de nuevo una empresa exitosa, una empresa que crece y una empresa que ayuda a miles de personas en el mundo. Ese es el gran éxito. Por eso el fracaso nunca existe. Es un aprendizaje Eso y es es. muy importante, sobre todo, que veamos reflejado muchas personas en ti, en muchas historias de aprendizajes, para intentar que nos pase lo menos posible y no encontrarnos en esta ambulancia y aprender en la vida con miedo, oscuridad y todo, pero sin que sea un horror, sobre todo en temas de salud, ¿no? Porque la salud al final es lo primero en la vida. O sea, podemos ser lo que sea, pero si no tenemos salud, no tenemos Cierto, nada, ¿no? cierto. Y bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos aquí a Mariló, ya acabamos. No sé si alguna, es que llevamos una inyección de conocimientos de las 10 de la mañana, Ya, que ya. estamos todas, todas y todos. Mira, ahí al fondo hay una pregunta. Te voy a pasar el micrófono. Estoy haciendo. A ver, otra. Hola, hola. Por compartirnos las luces y las sombras del camino, porque usualmente suelen solamente poner el foco en las luces, que es lo más bonito. Y nos preocupamos mucho por aprender toda la parte técnica, toda la parte de ventas, toda la parte de negocio, de marketing, y no ponemos tanto foco en la mentalidad. Y si tú tuvieses que dar un consejo respecto a cómo trabajarnos esa mentalidad, ¿qué nos dirías? Que primero hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar la mentalidad, ¿vale? De hecho, en todos nuestros programas formativos, que fue lo primero que yo aprendí, hay un módulo que se llama Yo Emprendedor, Yo Empresario. Ahí es donde realmente descubrimos cómo estamos por dentro y, de hecho, cuando yo empiezo mentorizando a un cliente, siempre empiezo viendo cómo está a nivel personal. Es curioso que antes de ponernos a arrancar un proyecto, a algunos de ellos les he puesto deberes como que tu obligación, no seguimos con el proyecto adelante hasta que no saques a tu mujer al cine una vez a la semana. O hasta que no termines ese puzzle que tienes 3 años sin terminar con tu hijo. O sea, es tan importante que seamos capaces de integrar la parte personal con la profesional y tener tiempo para todo, y nos olvidamos por el camino. Yo la primera, y me trabajo mucho en eso, a mí me ayuda mucho la meditación, ojo. Mi hora de meditación, si no, no habría quien me aguantara. Pero que cada uno tiene que buscar esos recursos que le permitan conectarse con uno mismo y saber qué pasos tiene que dar. Porque si algo aprendí yo en aquella ambulancia y en todos estos años, es que el cuerpo te está avisando permanentemente, te está diciendo cuál es el camino, te está diciendo si la decisión que estás tomando es la adecuada o no lo es. Pero tenemos tantas cosas que hacer y vamos corriendo todo el día que no le escuchamos. Cuando nos paramos, en mi caso meditando, cada uno, pues otros haciendo ejercicio, otros pues sacando al perro, cada uno que busque su momento para él mismo, y escucha lo que te está diciendo el cuerpo, porque te está dando las señales, la ruta, tomo esta decisión, contrato aquí, esta campaña, la otra, tal, te lo está diciendo tu cuerpo, nos habla, pero para escucharlo tenemos que estar tranquilas nosotras. Eso para mí es clave y te agradezco la pregunta porque quizá lo he pasado mucho, lo he pasado muy por alto, pero para mí fue tan importante descubrirme y conocerme a mí misma primero antes de poder ponerme a crear. Yo tardé 2 años en volver a reconstruir la empresa del 2008 y volver a hacerla crecer. Y tuve que aprender muchas más cosas por el camino, porque yo seguía RQR, que yo sola. Pues no, pues había que aprender a tener socios, había que aprender a hacer equipo, había que aprender a hacer un montón de cosas, que 200 personas de empleados no significa que tengas equipo. Entonces tienes que aprender tanto por el camino, bajarte de la superwoman y ser una persona de carne y hueso. Y a partir de ahí, escucharte y tomar las decisiones desde aquí. Evidentemente, hay que ver números, hay que saber estrategia, hay que dominar balances, hay que tener un poquito de la visión 360 completa que tienes que tener como dueña de un negocio. Pero todo partiendo de la decisión es correcta, sé mis números, sé mis balances. Veo todos los días el banco, es que se nos olvida. Los números no muerden. Tengo un módulo, hacemos el MBA del empresario, titulé un módulo, los números no muerden, son tus amigos, tus mejores aliados.
bueno, son muchas cosas pero de siempre, desde aquí. Primero desde aquí. No sé si te contesté. No, gracias. Sí, desde el dónde emprendes. Y también porque yo lo he vivido de unos cuantos batacazos cuando emprendes desde la necesidad de demostrar que eres capaz de sacarlo adelante, no lo vas a hacer bien. Cierto. No lo vas a hacer bien. A mí me pasó, yo por lo menos tuve una experiencia personal de ser muy high achiever y verme luego con una ruptura de mi identidad profesional, es decir, soy capaz, o sea, yo vengo del mundo de los proyectos, soy capaz de sacar cualquier proyecto adelante. Mi primer proyecto fracasó por eso, por el desde dónde, el necesidad de demostrar el yo soy capaz de hacerlo y me llevo todo por delante, a mí misma incluso. A ti misma. Es que la primera que nos llevamos por delante es a nosotras mismas. Pues Sin duda. muchísimas Gracias gracias. a ti. Una última pregunta por aquí. ¿Qué tal, Marilo? Muchísimas gracias. A ti. Me gustaría preguntarte cuáles son tus objetivos o tus sueños personales, dejando a un lado completamente el tema profesional, porque lo has tenido todo, no has tenido nada, y cuáles son tus objetivos personales. Oh, qué súper pregunta. Sin duda, en este momento es difícil separar esa parte profesional de la personal en este momento, porque mi gran sueño y mi gran vocación y mi misión, siento que ahora mismo sí que es mi misión, es hacer que el máximo de emprendedores en el mundo lo pasen, no lo pasen tan mal, ¿no? como lo pasé yo. Eso es una gran vocación y es muy difícil separarla en este momento de mi proyecto profesional, que es el Campus 360 y negocios de carne y hueso. Pues estamos haciendo tantas cosas para impulsarlo desde ahí, pero si me centro más solo en mí y dejo esto como al ladito, no atrás, sino al ladito, ser capaz de poder mantener mi vida personal, tener tiempo para mí y seguir disfrutando de lo que hago cada día. Ese es el principal reto y lo que le pido cada día a la vida, que me permita seguir dejándome escuchar mi cuerpo y mi corazón y que me siga guiando. Bravo. Gracias.